Hace unos 900.000 años, en África Oriental, el aire no huele a bosque húmedo ni a hierba fresca. Huele a polvo, un polvo fino, persistente, que se levanta con cada paso y se queda suspendido como una neblina seca, pegándose en la piel y en la garganta. El suelo es duro, cuarteado, y donde antes pudo haber charcos estacionales, ahora queda apenas una costra de barro antiguo. El horizonte tiembla por el calor durante el día y cuando cae el sol, la temperatura puede bajar con una rapidez que sorprende. En un mismo ciclo, el mundo pasa de quemar a enfriar. En ese paisaje, la vida no se organiza en grandes manadas humanas ni en territorios cómodos. Se organiza en pequeños grupos dispersos, un puñado de personas siguiendo señales mínimas, una línea de vegetación más oscura, un cauce que todavía guarda humedad bajo la grava, el vuelo repetido de aves que delata agua a distancia. Son decisiones que se toman con el cuerpo antes que con palabras. Caminar más, beber menos, esperar, moverse cuando el viento cambia. Lo inquietante es que, aunque nadie dejó un relato escrito, hoy podemos intuir que este tipo de escenas no fueron excepcionales. La evidencia paleoclimática sugiere periodos prolongados de aridez extrema en distintas fases del Pleistoceno, cambios en sedimentos, señales de polvo transportado por el viento, variaciones que apuntan a paisajes más secos y a recursos más impredecibles. No estamos mirando una sola sequía breve, sino un mundo que durante largos tramos pudo volverse más hostil para cualquiera que dependiera del agua superficial, de plantas estacionales, de caza disponible, y entonces aparece el dato que rompe el suelo bajo nuestros pies. Sabemos que ocurrió una reducción drástica de la población humana. No es una metáfora, es la idea respaldada por estudios genéticos modernos de que nuestra línea humana atravesó un cuello de botella, un momento, o tal vez un periodo largo, en el que quedamos reducidos a muy pocos, tan pocos, que la extinción dejó de ser una posibilidad remota y se volvió una sombra real, cotidiana, como la sed. Lo que no sabemos aún es cómo nuestra especie logró no desaparecer. Esa es la pregunta que sostiene todo este viaje, porque si lo piensas un segundo, no basta con sobrevivir un año malo, no basta con encontrar una cueva o un río y resistir. Sobrevivir, en términos evolutivos, significa lograr continuidad, que haya nacimientos, que haya crianza, que haya aprendizaje, que haya tiempo suficiente para que una generación alcance a la siguiente una y otra vez mientras el entorno se vuelve una prueba interminable. Y tal vez estés escuchando esto en silencio, con la luz baja, quizá con sueño, así que vamos a hacerlo de la mejor manera posible, sin prisa, paso a paso, como se cruza un terreno incierto. Vamos a reconstruir lo que se puede saber y también lo que no, porque este misterio no está hecho de leyendas, está hecho de señales pequeñas, moléculas, rocas, huellas indirectas. En el siguiente tramo, vamos a ponerle nombre al evento, vamos a mirar de frente ese colapso casi total y a entender qué significa exactamente decir que la humanidad estuvo a centímetros de desaparecer. Lo que vamos a nombrar ahora no es un mito ni una metáfora, es un tipo de cicatriz que no se ve en una piedra ni en un hueso, sino en algo mucho más silencioso, la forma en que la diversidad humana quedó recortada y luego volvió a expandirse. En términos simples, la idea es esta. Hubo un momento hace alrededor de 900.000 años en el que la población ancestral que terminaría dando origen a los humanos actuales se redujo de manera drástica. Tan drástica que si uno lo cuenta como proporción, se habla de una pérdida cercana al 99%. Y cuando escuchas ese número, casi de inmediato aparece una imagen mental, un mundo vacío, una especie que se apaga, un linaje que se corta, pero la ciencia, cuando es honesta, nunca se queda solo con el impacto del número. Lo primero que hace es preguntar, ¿qué significa exactamente 99% en un pasado tan remoto? ¿Qué tipo de población estamos midiendo? ¿La de todo el planeta? ¿La de una región? ¿La de una especie definida como la entendemos hoy? ¿O la de un conjunto de grupos ancestrales que todavía no eran nosotros, pero iban camino a serlo? Por eso conviene ir con calma. La evidencia que encendió esta conversación en los últimos años viene de estudios genéticos que detectan un cuello de botella extremo en la historia humana profunda.
una fase en la que la cantidad de individuos que realmente lograron dejar descendencia se habría vuelto sorprendentemente baja durante un tramo considerable del tiempo. En uno de esos trabajos, la estimación que se volvió famosa habla de alrededor de 1.280 individuos reproductivos, lo que en genética de poblaciones suele llamarse tamaño efectivo o población efectiva, en un intervalo aproximado entre 1.280 y 1.285 individuos reproductivos, 930.000 y 800, 13.000 años atrás. Y aquí viene un detalle crucial, porque de esto depende que el documental sea riguroso y no sensacionalista. 1.280 individuos reproductivos no significa necesariamente que solo existieran 1.280 seres humanos caminando por la Tierra. Significa algo más sutil y más inquietante. La población efectiva es como el núcleo genético real que sostiene la continuidad. Es el número de individuos que, por distintas razones, terminan aportando genes a la siguiente generación de forma consistente. Puede haber más individuos vivos, sí, pero si muchos no se reproducen, o mueren antes, o quedan aislados, o su descendencia no prospera, la historia genética se estrecha igual. Es como si la humanidad siguiera existiendo en el paisaje, pero el futuro se estuviera escribiendo con una cantidad mínima de líneas. Ahora, imagina lo que eso implica en términos humanos, sin romanticismo. Imagina generaciones enteras en las que nacer es difícil, en las que sobrevivir la infancia es difícil, en las que un accidente simple, una infección, una fractura, un golpe de calor, puede borrar no solo una vida, sino una rama completa del árbol. Imagina un grupo pequeño que pierde a 2 o 3 adultos en una estación mala y de pronto ya no es un grupo, es un resto. Y en un mundo de sequías, polvo, cambios bruscos y recursos que se mueven, los restos se vuelven invisibles. La palabra extinción suele sonar lejana, como algo que les pasa a otras especies. Pero en poblaciones pequeñas la extinción no llega como una gran explosión cinematográfica. Llega como estadística, llega como mala suerte acumulada, un año sin agua en el momento equivocado, una epidemia local, un conflicto por un punto de caza, una migración que sale mal, y cuando el número es bajo, el margen de error desaparece. Por eso algunos divulgadores lo explican así. No es que nos extinguimos y volvimos, sino que hubo un tramo en el que estuvimos demasiado cerca del borde, durante demasiado tiempo. Y, según esa inferencia, el cuello de botella no habría sido un parpadeo, sino una situación sostenida. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante de verdad, porque la ciencia no es una voz única. Este escenario, por impresionante que sea, no está cerrado. Hay investigadores que aceptan la posibilidad de un cuello de botella antiguo severo, pero advierten que las inferencias dependen de modelos, supuestos y del tipo de señal que el método es capaz de detectar. En otras palabras, que un modelo vea un estrechamiento muy fuerte no significa automáticamente que el mundo real haya sido exactamente así. La pregunta entonces no es ¿ocurrió o no ocurrió?, sino ¿cuán severo fue, cuán prolongado fue y qué otras historias podrían producir una señal parecida? De hecho, ya han aparecido análisis críticos que discuten si la evidencia es suficiente para sostener un cuello de botella tan extremo, tal como se presentó inicialmente. Algunos trabajos recientes señalan limitaciones, posibles confusiones entre escenarios demográficos distintos y la necesidad de contrastar con otros métodos y con otras fuentes de evidencia. Y esa tensión entre una señal fuerte y la cautela al interpretarla es parte natural de este tipo de reconstrucciones. No estamos mirando una escena grabada en piedra, estamos deduciendo un pasado remoto a partir de rastros, patrones genéticos, modelos, probabilidades. Vemos contornos, no vemos cada detalle, y aún así, el contorno es lo bastante claro como para decir algo inquietante. Hubo un momento en que el linaje humano se estrechó peligrosamente. En cualquier caso, incluso tomando los números como aproximaciones y no como sentencia, el mensaje central no cambia. Hubo un colapso profundo en la población ancestral humana en el Pleistoceno temprano medio, y ese colapso dejó una huella detectable hoy. La humanidad, o más precisamente el linaje que terminaría en nosotros, atravesó una zona de peligro real, una zona donde por primera vez la palabra casi pesa.
Casi no hubo suficientes nacimientos, casi no hubo suficiente continuidad, casi no hubo suficiente diversidad. Casi. Y entonces aparece la pregunta que nos obliga a seguir. Si esta reducción fue tan severa, ¿cómo lo sabemos exactamente si no hay crónicas, ni ciudades, ni símbolos, ni memoria cultural que llegue tan atrás? Durante casi toda la historia humana, saber el pasado significó encontrar algo visible, una herramienta, un hueso, una huella en el suelo endurecido, pero cuando retrocedemos cientos de miles de años, ese método empieza a fallar. Los restos son escasos, fragmentarios, dispersos, el tiempo borra campamentos, ríos cambian de curso, los cuerpos se descomponen sin dejar rastro y, sin embargo, algo de todo eso quedó guardado, no en la tierra, sino dentro de nosotros. Cada célula de tu cuerpo lleva una copia de una historia inmensamente antigua, no una historia escrita con palabras, sino con pequeñas variaciones químicas, el ADN. Ese largo hilo molecular no solo sirve para construir un organismo, también conserva señales del camino que siguieron quienes nos precedieron. No recuerdos conscientes, no escenas, no imágenes, pero sí patrones. Y esos patrones, cuando se comparan entre millones de personas vivas hoy, empiezan a dibujar un pasado que nunca fue observado directamente. Para entenderlo sin tecnicismos, imagina el ADN como un texto que se copia una y otra vez, generación tras generación. Cada copia suele ser muy fiel, pero no perfecta. De vez en cuando aparece una pequeña variación. Una letra que cambia, un fragmento que se repite, una secuencia que se altera apenas. La mayoría de esas variaciones no hacen nada visible, no cambian el aspecto, ni la conducta, ni la supervivencia inmediata, simplemente quedan ahí, silenciosas. Lo importante es que esas pequeñas diferencias se acumulan con el tiempo y al hacerlo, funcionan como marcas de antigüedad. Cuantas más diferencias hay entre dos linajes, más tiempo suele haber pasado desde que compartieron un ancestro común. No porque el ADN sepa el tiempo, sino porque el error, el cambio mínimo, ocurre a un ritmo relativamente constante cuando se observa en grandes escalas. Es un reloj imperfecto, sí, pero un reloj al fin. Ahora bien, ese reloj no se usa mirando a una sola persona, se usa comparando muchas. Cuando los genetistas analizan poblaciones humanas actuales de distintas regiones del mundo, no buscan rasgos externos, buscan cuánta diversidad genética existe, cuántas versiones distintas hay de los mismos fragmentos, cuántos caminos alternativos tomó la herencia. Y aquí aparece una observación sorprendente. Los humanos, como especie, somos genéticamente muy parecidos entre nosotros, mucho más de lo que cabría esperar si nuestra población ancestral hubiera sido siempre grande y estable. Dos personas tomadas al azar, incluso de continentes distintos, suelen compartir la mayor parte de su variación genética. Las diferencias existen, claro, pero son pequeñas si se las compara con otras especies de mamíferos con distribución similar. Esa baja diversidad no surge de la nada. En genética de poblaciones suele ser una señal clara de un pasado estrecho, como si, en algún punto, el río de la herencia hubiera pasado por un cuello muy angosto, perdiendo muchos de sus afluentes. Después, el río volvió a ensancharse, pero el agua que quedó era solo una fracción de la original. Para reconstruir ese proceso, los científicos usan modelos llamados de coalescencia. El nombre puede sonar complejo, pero la idea es simple. En lugar de avanzar desde el pasado hacia el presente, estos modelos hacen el camino inverso, toman las diferencias genéticas actuales y retroceden, generación por generación, hasta estimar cuándo esas diferencias convergen en ancestros comunes. Es como seguir muchas ramas hacia atrás hasta ver dónde se unen. Cuando ese ejercicio se repite miles de veces, con distintos fragmentos del genoma, aparece un patrón temporal, y en el caso humano, ese patrón sugiere algo llamativo. Durante un largo periodo del pasado profundo, muchas líneas genéticas parecen confluir en muy pocos ancestros. No porque todos fueran especiales, sino porque no había muchos otros. Lo notable es que este resultado no depende de una sola población moderna. Se observa comparando personas de África, de Eurasia, de Oceanía, de América. Todas esas ramas, tan diversas en apariencia, parecen pasar por un tramo común de escasa variación genética, como si, más allá de las diferencias culturales y geográficas actuales,
todos compartiéramos una historia previa de estrechamiento extremo. Esto no significa que podamos señalar un lugar exacto en el mapa y decir aquí ocurrió todo. Tampoco significa que sepamos cuántos grupos existían, cómo se llamaban o qué lenguas hablaban, si es que algo parecido al lenguaje existía entonces. La genética no cuenta escenas, cuenta probabilidades, no describe rostros, describe relaciones, pero lo que sí permite es algo fundamental: detectar ausencias, detectar linajes que podrían haber existido y no están, versiones genéticas que no llegaron hasta hoy, caminos evolutivos que se cerraron sin dejar descendencia. Y cuando esas ausencias son tan amplias, tan consistentes, tan globales, la explicación más parsimoniosa suele ser una reducción poblacional profunda, no un accidente local, no una pérdida breve, algo más extenso, más persistente, más difícil de esquivar. Así, sin mitos ni crónicas, el ADN funciona como un archivo involuntario. Nadie lo diseñó para contar esta historia, nadie lo guardó con intención. Y sin embargo, ahí está, en cada célula, en cada comparación, señalando que hubo un momento en el que el linaje humano se volvió frágil, casi transparente, sostenido por muy pocos hilos. En el siguiente tramo vamos a retroceder todavía más en la imaginación. Vamos a mirar cómo era el mundo antes de ese estrechamiento, qué diversidad humana existía entonces y qué parte de esa diversidad se perdió para siempre cuando el planeta empezó a volverse un lugar mucho más difícil de habitar. Antes de que el linaje humano se estrechara hasta volverse casi invisible, el mundo era distinto. No porque fuera amable, ni estable, ni fácil, sino porque estaba lleno de posibilidades abiertas. Cuando retrocedemos más allá del cuello de botella, hacia el tiempo anterior al colapso, lo que aparece no es una sola humanidad caminando en fila, sino un mosaico, un conjunto de grupos humanos arcaicos que ocupaban distintos paisajes, con cuerpos parecidos pero no idénticos, con formas de vida adaptadas a regiones concretas de África. El registro fósil, fragmentario pero revelador, sugiere que durante largos periodos del Pleistoceno, temprano y medio, existieron poblaciones humanas más numerosas y más extendidas que las que vendrían después. Hablamos de formas asociadas a Homo erectus y a otros humanos tempranos, distribuidos en África Oriental, Meridional y probablemente en zonas hoy difíciles de rastrear. No eran viajeros ocasionales, eran habitantes, grupos que conocían sus territorios, sus estaciones, sus rutas de agua y de alimento. Algunos de estos humanos tenían cuerpos robustos, piernas largas, una anatomía eficiente para recorrer grandes distancias. Otros muestran variaciones sutiles en el cráneo, en la mandíbula, en el tamaño general. No son diferencias anecdóticas, son señales de diversidad, señales de que la humanidad temprana no era una sola forma homogénea, sino una constelación de poblaciones relacionadas, pero no idénticas, separadas por kilómetros, por climas, por hábitos. Durante ese tiempo, África no era un escenario fijo. Ríos aparecían y desaparecían, lagos se expandían y se contraían, zonas hoy áridas fueron, en distintos momentos, corredores verdes. Esa dinámica permitió expansiones, permitiría que grupos humanos se desplazaran, se aislaran, se reencontraran. En términos evolutivos, eso es crucial. La mezcla y la separación generan diversidad, nuevas combinaciones, nuevas posibilidades. Las herramientas líticas asociadas a este periodo también hablan de esa variedad, no porque fueran complejas en el sentido moderno, sino porque muestran continuidad, transmisión y adaptación. Tecnologías simples, repetidas durante miles de años, que indican poblaciones relativamente estables, capaces de enseñar, de aprender, de mantener tradiciones técnicas a lo largo del tiempo. Eso no ocurre en grupos al borde constante de la desaparición. Ocurre cuando hay suficiente continuidad como para que el conocimiento no se pierda de inmediato. En otras palabras, antes del colapso, la humanidad parecía estar funcionando, no como una civilización, claro, no como una especie consciente de sí misma, pero sí como un linaje con múltiples ramas, ocupando nichos distintos, probando soluciones diversas a los desafíos del entorno. Algunas de esas soluciones habrán sido más eficaces que otras, algunas poblaciones habrán prosperado más, otras menos, pero el abanico estaba abierto, y ahí es donde aparece la dimensión de la pérdida. Cuando una población se reduce de forma extrema,
no solo desaparecen individuos, desaparecen historias biológicas enteras, adaptaciones locales que nunca sabremos cómo funcionaban, variantes genéticas que quizá habrían sido útiles en otros contextos, formas de cooperación, de organización, de relación con el entorno que no dejaron descendencia. Todo eso se cierra sin dejar relato. El registro fósil nos deja ver, a veces, restos que no encajan del todo con una línea directa hacia nosotros, mandíbulas con rasgos mixtos, cráneos que parecen transitorios, especies o subpoblaciones que existieron durante decenas de miles de años y luego se desvanecen, no porque fueran inferiores, sino porque el contexto cambió más rápido de lo que podían adaptarse o porque quedaron atrapadas en regiones que se volvieron inhabitables. Antes del colapso, el mapa humano era más rico de lo que solemos imaginar. No había un único camino inevitable hacia el Homo sapiens, había múltiples senderos abiertos. El cuello de botella no solo redujo números, redujo opciones. Pensarlo así cambia la perspectiva. Nuestra existencia no es la culminación natural de una marcha ordenada. Es el resultado de una poda brutal, silenciosa, impersonal. Un proceso en el que muchas formas humanas quedaron atrás, sin monumentos, sin memoria, sin herederos. Ahora vamos a mover la mirada del linaje al planeta, porque para entender por qué ese mundo diverso empezó a colapsar, tenemos que observar algo más grande que cualquier grupo humano, un cambio profundo en el propio ritmo de la Tierra, un planeta que entró en una fase distinta y mucho más difícil de habitar. El cambio no llegó como un golpe único, ni como una catástrofe puntual que pudiera señalarse con una fecha exacta. Llegó como una transformación del ritmo. Algo en el pulso del planeta empezó a alterarse y quienes vivían sobre su superficie tuvieron que adaptarse a un mundo que ya no respondía como antes. Durante el Pleistoceno medio, la Tierra entró en una fase distinta de su historia climática. Hasta entonces, los ciclos glaciales, las oscilaciones entre periodos más fríos y más templados, tendían a ser relativamente cortos y, aunque duros, ofrecían ventanas frecuentes de recuperación. El paisaje cambiaba, sí, pero lo hacía con una cadencia que permitía a plantas, animales y grupos humanos reorganizarse, desplazarse, volver a intentar. Ese patrón comenzó a modificarse. Los registros que hoy se extraen de los fondos oceánicos lo muestran con claridad. Capas de sedimentos depositadas durante cientos de miles de años conservan una señal química sutil, casi invisible, pero constante. La proporción entre distintos isótopos de oxígeno atrapados en conchas microscópicas. Cuando el clima global se enfría y grandes volúmenes de agua quedan retenidos en forma de hielo, esa proporción cambia. Cuando el planeta se templa y el hielo retrocede, cambia otra vez. Es una especie de electrocardiograma climático grabado lentamente en el fondo del mar. Al leer esa señal a lo largo del tiempo, aparece una transición clave. Los ciclos dejan de repetirse cada 40.000 años aproximadamente y pasan a alargarse. Se vuelven más extensos, más irregulares, más severos. Los periodos fríos duran más, las fases secas se prolongan. Y las recuperaciones, cuando llegan, no siempre restauran las condiciones anteriores. En la superficie, eso se traduce en paisajes menos predecibles. Regiones que antes alternaban entre verde y seco empiezan a pasar largos tramos en estados de aridez persistente. Lagos que funcionaban como puntos de anclaje desaparecen o se fragmentan. Ríos se vuelven estacionales o cambian de curso. El polvo, levantado por vientos más intensos y frecuentes, se convierte en un actor permanente del entorno. Para una especie que dependía directamente del acceso al agua superficial, de plantas comestibles y de animales que también necesitaban beber, ese cambio no era abstracto, era inmediato. Cada estación se volvía una pregunta abierta. ¿Habrá suficiente? ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? Los ciclos más largos no solo significan frío o sequía prolongados, significan acumulación de estrés. Año tras año en condiciones difíciles reduce reservas, fragmenta poblaciones, obliga a moverse más lejos con menos margen de error. Lo que antes podía resolverse esperando una estación mejor, ahora exigía resistir durante generaciones enteras. Y aquí aparece una idea importante. El planeta no se volvió hostil de la misma manera en todas partes. África, con su enorme diversidad de climas y relieves, ofrecía refugios parciales, altiplanos, valles,
zonas costeras, regiones volcánicas con fuentes de agua subterránea. Pero acceder a esos refugios implicaba movilidad, conocimiento del territorio y muchas veces abandonar zonas que habían sido habitables durante miles de años. Para los grupos humanos eso significaba tomar decisiones difíciles sin mapas ni pronósticos, seguir rutas que funcionaron en el pasado o arriesgarse a explorar nuevas, permanecer juntos o dispersarse para reducir la competencia, cambiar de dieta, de ritmo, de estrategias. Cada elección tenía consecuencias y no todas las poblaciones contaban con la misma capacidad de responder. Desde el punto de vista climático no hay intención ni dirección. El planeta no prueba a las especies, simplemente cambia, pero cuando esos cambios cruzan ciertos umbrales, la supervivencia deja de depender solo de la adaptación biológica lenta y pasa a depender también de la flexibilidad inmediata, de la capacidad de soportar largos periodos sin mejora. En ese contexto, un linaje diverso, extendido y relativamente numeroso puede empezar a fragmentarse. Grupos aislados quedan atrapados en regiones que se secan. Otros se desplazan hacia zonas ya ocupadas, aumentando la presión sobre recursos limitados. Las conexiones entre poblaciones se vuelven más raras y cuando la conexión se pierde, la extinción local se vuelve una posibilidad real. El clima, entonces, no actúa como un verdugo súbito, sino como un filtro persistente. No elimina a todos a la vez, reduce, aplana, estrecha. Durante miles y miles de años va dejando menos espacio para el error, menos oportunidades de recuperación. Ese es el telón de fondo sobre el que ocurrió el colapso poblacional. No una catástrofe única que arrasó con todo, sino una fase prolongada en la que vivir se volvió más difícil de sostener generación tras generación. Un mundo en el que sobrevivir un año ya no garantizaba nada y en el que la continuidad misma del linaje empezó a pender de un hilo. A continuación vamos a entrar en la hipótesis central que intenta unir todas estas señales, una idea inquietante que la humanidad no estuvo al borde de la extinción durante un instante, sino durante un periodo tan largo que casi dejó de ser una crisis y se convirtió en la normalidad. Cuando se juntan todas las piezas, el clima que se vuelve más áspero, la pérdida de diversidad humana, la señal genética de estrechamiento, aparece una explicación que a primera vista resulta casi más inquietante que una catástrofe súbita. La idea no es que la humanidad haya estado a punto de desaparecer en un solo golpe, sino que haya sobrevivido durante un tiempo inmensamente largo en un estado de fragilidad extrema, un cuello de botella prolongado. No días, no décadas, no siquiera unos pocos milenios. La hipótesis central plantea algo mucho más difícil de imaginar. Más de 100.000 años en los que la población ancestral humana se mantuvo en niveles muy bajos, apenas suficientes para sostener la continuidad del linaje, generación tras generación, viviendo en un mundo que no ofrecía respiro claro, un mundo en el que no había una salida evidente del problema, sino una adaptación constante a la escasez. Para entender lo radical de esta idea, conviene detenerse un momento. 100.000 años no es un episodio breve, es un lapso mayor que toda la historia conocida de nuestra especie moderna, es más largo que el tiempo transcurrido desde las primeras pinturas rupestres hasta hoy. Pensar que un linaje humano pudo sostenerse durante tanto tiempo en condiciones límite obliga a cambiar la forma en que imaginamos la supervivencia. Los modelos demográficos que proponen este escenario no describen un derrumbe seguido de una rápida recuperación. Describen una meseta baja, un estado en el que la población efectiva se mantiene reducida durante un periodo muy extenso, sin colapsar del todo, pero sin expandirse tampoco, como un fuego pequeño que no se apaga, pero que tampoco logra volver a encender el bosque. En términos prácticos, eso implica que cada nacimiento contaba, que cada pérdida pesaba más de lo habitual, que el azar tenía un rol desproporcionado. En poblaciones grandes, la mala suerte individual se diluye, en poblaciones mínimas se acumula un invierno especialmente seco, una sequía que dura una estación más de lo esperado, una enfermedad que atraviesa un campamento pequeño. Ninguno de esos eventos necesita ser apocalíptico para dejar consecuencias profundas cuando no hay margen. Los modelos sugieren que,
Durante ese largo cuello de botella, la humanidad no estuvo repartida de manera uniforme. Probablemente existieron pequeños núcleos aislados, separados por grandes extensiones difíciles de cruzar. Algunos desaparecerían sin dejar rastro, otros lograrían sostenerse por un tiempo. La continuidad no habría dependido de un solo grupo heroico, sino de una sucesión frágil de sobrevivencias locales conectadas de manera intermitente. Y aquí aparece un punto crucial. Un cuello de botella prolongado no selecciona solo cuerpos resistentes, selecciona sistemas sociales que funcionan bajo presión constante, selecciona flexibilidad, cooperación, capacidad de reorganización. No porque alguien lo decida, sino porque, en un entorno hostil sostenido, las estrategias rígidas tienden a fallar tarde o temprano. Vivir durante miles de años en escasez permanente cambia la dinámica de todo, cambia la forma de moverse, de compartir, de aprender, cambia la relación con el territorio, cambia incluso la manera en que se transmiten conocimientos. Lo que no es útil se pierde rápido, lo que funciona se conserva con cuidado, no hay espacio para el exceso ni para el desperdicio prolongado. Desde esta perspectiva, la hipótesis del cuello de botella prolongado ofrece algo más que una explicación demográfica. Ofrece un marco para entender por qué ciertos rasgos humanos parecen tan profundamente arraigados, la tendencia a cooperar más allá del parentesco inmediato, la capacidad de adaptarse a entornos muy distintos, la sensibilidad extrema a las condiciones sociales, no como virtudes abstractas, sino como consecuencias de una historia larga de supervivencia mínima. Pero esta hipótesis, por potente que sea, no cierra el caso, porque sostener poblaciones tan pequeñas durante tanto tiempo plantea preguntas difíciles. ¿Dónde estaban exactamente esos grupos? ¿Cómo evitaban la consanguinidad extrema? ¿Con qué frecuencia se reencontraban poblaciones aisladas para intercambiar miembros? ¿Qué ritmo real tenía esa supervivencia mínima? Los modelos demográficos pueden mostrar que un escenario así es posible. Pueden indicar que los patrones genéticos actuales encajan con una población reducida durante más de 100.000 años, pero no pueden decirnos cómo se vivía cada día, no pueden mostrar las decisiones concretas, los errores, los pequeños éxitos acumulados, solo trazan el contorno general de una historia que tuvo que ser vivida en detalle. Y ahí aparece una tensión importante. Cuanto más prolongado es el cuello de botella, más improbable parece la supervivencia y al mismo tiempo más explicativa se vuelve la señal genética que observamos hoy. Es una balanza delicada, demasiado breve y no deja huella suficiente, demasiado extremo y resulta difícil imaginar cómo no se extinguió todo. Por eso, esta hipótesis se presenta como una explicación central, pero no definitiva. Es una forma coherente de unir clima, genética y evolución humana, sin recurrir a un evento único ni a una causa milagrosa. Un mundo que se vuelve difícil, poblaciones que se reducen, un linaje que resiste apenas durante un tiempo que parece imposible de sostener. Pensar en ello cambia el foco del relato. La pregunta ya no es ¿qué nos salvó en un momento puntual? La pregunta es ¿cómo se vive cuando la normalidad misma es la crisis? ¿Qué tipo de humanidad emerge cuando no hay generaciones de abundancia que borren el recuerdo corporal de la escasez? Imagina lo que significa que la escasez no sea una crisis puntual, sino el estado habitual del mundo, no una mala estación que se supera esperando la siguiente, sino una condición permanente, repetida, casi predecible en su dureza. Vivir con casi nada no es solo tener menos comida, es organizar toda la vida alrededor de la incertidumbre. Si los modelos demográficos tienen razón, los grupos humanos que atravesaron ese cuello de botella prolongado no eran grandes comunidades, eran unidades pequeñas, bandas reducidas, a veces separadas por decenas o cientos de kilómetros de terreno difícil. El contacto entre grupos no era constante ni garantizado. Podía pasar mucho tiempo sin ver a otros humanos, a veces toda una vida. En ese contexto, cada decisión cotidiana adquiría un peso desproporcionado. Cuándo moverse, dónde detenerse, cuánto compartir, a quién cuidar, cuando los recursos no alcanzan para todos. No hablamos de dilemas morales formulados en palabras, sino de elecciones prácticas que se resolvían con el cuerpo, con la experiencia acumulada, con la memoria del fracaso. Las comparaciones con poblaciones cazadoras, recolectoras modernas que viven en entornos extremos
ayudan a imaginar ese escenario, aunque no sean equivalentes exactos. Grupos que habitan desiertos, regiones polares o zonas muy áridas muestran patrones recurrentes: movilidad constante, campamentos temporales, un conocimiento finísimo del territorio y una atención casi obsesiva a señales pequeñas. Una huella reciente, el estado de una planta, el comportamiento de un animal. Nada es trivial cuando el margen es mínimo. La escasez constante también moldea el tamaño de los grupos. Cuando los recursos son limitados, crecer demasiado rápido puede ser peligroso. Un grupo grande consume más, necesita más agua, deja más rastros. En cambio, grupos pequeños pueden moverse con mayor flexibilidad, dividirse si hace falta, adaptarse mejor a cambios rápidos. Esa fragmentación no es cómoda, pero puede ser la diferencia entre persistir y desaparecer. Vivir así implica aceptar la pérdida como parte del paisaje. No todas las crías sobreviven, no todos los adultos llegan a la vejez, y sin embargo la vida continúa, no porque haya una esperanza abstracta, sino porque detenerse no es una opción. El día siguiente exige atención inmediata, buscar, caminar, esperar, volver a intentar. En poblaciones pequeñas y aisladas, la cooperación deja de ser una virtud opcional, se vuelve una condición básica. Compartir alimento no es altruismo romántico, es una estrategia de supervivencia a largo plazo. Hoy ayudas porque mañana puedes necesitar ayuda. La reciprocidad no se registra en cuentas exactas, sino en una red de expectativas implícitas. Quien rompe esa red pone en riesgo al grupo y a sí mismo. La escasez también afecta la forma en que se transmite el conocimiento. En sociedades con abundancia, el error puede tolerarse. En contextos límite, el error se paga caro. Eso tiende a conservar prácticas que funcionan y a descartar rápidamente las que no. No hay espacio para largas experimentaciones. La innovación ocurre, pero suele ser incremental, pragmática, ajustada a necesidades inmediatas. Imagina aprender a identificar fuentes de agua no por mapas, sino por la textura del suelo, por la vegetación mínima que resiste, por el vuelo repetido de ciertas aves al amanecer. Imagina memorizar rutas no como líneas rectas, sino como secuencias de refugios temporales. Imagina una infancia en la que el aprendizaje no se separa de la supervivencia, porque aprender es sobrevivir. Los grupos aislados también enfrentan un riesgo silencioso: la pérdida de diversidad. Cuando pocas personas se reproducen entre sí durante generaciones, las opciones se reducen. Eso obliga, cuando es posible, a reencontrarse, a buscar contacto con otros grupos, aunque ese encuentro sea incierto, tenso, incluso peligroso. La conexión ocasional puede ser tan vital como el agua o el alimento. Vivir con casi nada no significa vivir sin cultura, significa una cultura ajustada al límite, gestos repetidos, ritmos compartidos, formas de cuidado que no dejan huellas arqueológicas claras, pero que sostienen la continuidad, una manera de estar juntos que no necesita símbolos duraderos para existir. En este escenario, la soledad no es solo emocional, es geográfica: grandes extensiones sin otros humanos, días, semanas, quizá años sin señales de otro grupo, y, aún así, la humanidad no se apaga, persiste de forma tenue, distribuida, frágil, como puntos de luz separados por grandes zonas de oscuridad. Cuando pensamos en supervivencia, solemos imaginar resistencia física o fuerza individual. Pero aquí la supervivencia parece haber dependido de algo distinto, de la capacidad de vivir con menos de lo esperado, durante más tiempo del imaginable, sin perder del todo la cohesión. No porque fuera fácil, sino porque no había alternativa. En el siguiente bloque vamos a ver cómo, en medio de esa escasez prolongada, algunas adaptaciones marcaron la diferencia. No grandes saltos tecnológicos, ni transformaciones visibles de inmediato, sino ajustes finos, casi invisibles, que permitieron a ciertos grupos seguir adelante cuando otros quedaron en el camino. Sobrevivir durante un cuello de botella prolongado no requiere gestos heroicos ni innovaciones espectaculares. Requiere algo más difícil de sostener: una adaptación constante, silenciosa, casi invisible. No se trata de inventar un mundo nuevo, sino de aprender a moverse dentro de uno que cambia todo el tiempo y rara vez ofrece segundas oportunidades. Una de las adaptaciones clave fue la relación con el territorio. En contextos de abundancia relativa,
los grupos humanos pueden establecer áreas de uso más o menos estables. Conocen bien un espacio, lo recorren con regularidad, regresan a los mismos puntos, pero cuando el clima se vuelve impredecible y los recursos fluctúan de forma extrema, esa lógica deja de funcionar. Aferrarse a un solo lugar se vuelve peligroso. La supervivencia parece haber favorecido un uso flexible del territorio, no un nomadismo caótico, sino una movilidad estratégica. Aprender a leer el paisaje como algo dinámico, no como un mapa fijo. Un valle fértil puede secarse durante generaciones. Un lago puede desaparecer y reaparecer mucho más tarde. Un refugio confiable puede volverse una trampa si demasiados grupos convergen al mismo tiempo. Moverse en ese contexto no es huir, es anticiparse, es saber cuándo quedarse y cuándo partir. Es aceptar que el territorio no pertenece al grupo, sino que el grupo debe adaptarse al pulso del territorio. Esa flexibilidad reduce el riesgo de quedar atrapado en una región que ya no puede sostener vida humana. La dieta también tuvo que volverse oportunista en un sentido profundo. No se trata solo de comer lo que haya, sino de ampliar continuamente el repertorio de lo que puede considerarse alimento, plantas que antes no eran centrales, animales pequeños, carroña cuando la casa falla, raíces duras, semillas difíciles de procesar, recursos estacionales que requieren conocimiento preciso del momento adecuado. En ambientes estables, la especialización puede ser una ventaja. En ambientes hostiles y cambiantes, la especialización excesiva se vuelve una debilidad. Los grupos que lograron persistir probablemente no dependían de una sola fuente principal de alimento. Ajustaban su dieta según la estación, la región, la disponibilidad momentánea. Esa plasticidad reduce el impacto de los fracasos puntuales. Si una estrategia falla, otra puede sostener el día siguiente. Las herramientas líticas asociadas a este periodo reflejan bien esa lógica, no muestran una carrera hacia la complejidad, sino hacia la eficiencia. Instrumentos simples, repetidos, fáciles de producir y de reparar. Herramientas que no requieren materiales raros ni técnicas elaboradas. Si se pierden, se pueden reemplazar. Si se rompen, se ajustan. En un mundo de escasez, la confiabilidad pesa más que la sofisticación. Una tecnología sencilla, bien conocida por todos los miembros del grupo, reduce la dependencia de individuos específicos. No hace falta un especialista irreemplazable. Cualquiera con experiencia puede producir lo necesario. Eso aumenta la resiliencia del grupo frente a pérdidas humanas inevitables. Pero quizá la adaptación más decisiva no fue material, sino social. En poblaciones pequeñas y aisladas, la cooperación deja de ser una opción entre otras. Se convierte en el mecanismo central de supervivencia. Compartir información, alimento, cuidado, coordinar movimientos, resolver conflictos sin fragmentar aún más al grupo, no porque exista una moral abstracta, sino porque el costo de la ruptura es demasiado alto. La cooperación social también permite algo fundamental: amortiguar el azar. Un individuo enfermo puede ser sostenido por el grupo. Una cacería fallida puede compensarse con lo recolectado por otros. Un error individual no necesariamente arrastra a todos. Esa capacidad de absorber impactos pequeños evita que se transformen en colapsos definitivos. Además, la cooperación facilita la transmisión de conocimientos. En un mundo donde aprender rápido es vital, observar a otros, imitar, corregir, compartir experiencias se vuelve un recurso tan importante como cualquier alimento. Las decisiones no se toman en aislamiento absoluto, se apoyan en una memoria colectiva, aunque esa memoria no esté escrita ni simbolizada de manera explícita. Es importante notar lo que no aparece en este escenario. No hay evidencia de grandes innovaciones repentinas, de tecnologías revolucionarias que salvaran a la humanidad. Lo que parece haber marcado la diferencia es una combinación de ajustes finos acumulados a lo largo del tiempo, pequeñas ventajas que sostenidas durante miles de años inclinan la balanza, un grupo que se mueve un poco mejor, una dieta apenas más flexible, una red social un poco más sólida, una herramienta que falla un poco menos. Nada de eso garantiza la supervivencia por sí solo, pero juntos, en un entorno donde el margen es mínimo, pueden marcar la diferencia entre continuar o desaparecer sin dejar descendencia. Estas adaptaciones no eliminan el riesgo, solo lo hacen manejable, no crean seguridad, crean continuidad.
Y esa continuidad, frágil pero persistente, es la que permitió que el linaje humano atravesara uno de los periodos más difíciles de su historia profunda. Cuando la presión no es momentánea, sino constante, deja de actuar solo sobre el cuerpo, empieza a moldear la manera de percibir, de decidir, de relacionarse. Un entorno hostil sostenido durante miles de generaciones no selecciona únicamente músculos fuertes o resistencia física, selecciona, sobre todo, cerebros capaces de funcionar bien bajo incertidumbre. No estamos hablando de un salto repentino en inteligencia, ni de un momento mágico en el que alguien se volvió consciente de sí mismo. La evidencia disponible no apunta a eso. Lo que sugiere es algo más lento, más sutil y, en cierto modo, más profundo. Una presión continua que favoreció ciertas capacidades cognitivas y sociales, porque simplemente aumentaban las probabilidades de seguir existiendo. Durante el periodo que estamos explorando, el cerebro humano no cambia de la noche a la mañana. Los registros fósiles muestran variaciones graduales en volumen, sí, pero sobre todo en organización. No es solo cuánto cerebro hay, sino cómo está distribuido. Regiones vinculadas a la planificación, al control del comportamiento, a la interacción social y al aprendizaje flexible empiezan a adquirir un peso mayor en el conjunto. En un mundo estable, muchas decisiones pueden automatizarse, las rutinas funcionan, los errores se corrigen con tiempo. En un mundo inestable, eso deja de ser suficiente. Cada día puede presentar un problema nuevo, una ruta bloqueada, una fuente de agua agotada, un conflicto interno que si no se resuelve, fragmenta un grupo ya pequeño. En ese contexto, la capacidad de evaluar situaciones cambiantes, de anticipar consecuencias y de ajustar el comportamiento se vuelve crítica. La presión no actúa sobre individuos aislados, sino sobre grupos, y ahí la cognición social cobra una importancia central. Reconocer estados emocionales en otros, entender intenciones, coordinar acciones sin necesidad de fuerza física, mantener cohesión incluso cuando el estrés es alto, todo eso reduce el riesgo de colapso interno, que en poblaciones pequeñas puede ser tan peligroso como la falta de alimento. La comunicación, en este escenario, no es un lujo cultural, es una herramienta de supervivencia. No sabemos cómo sonaban las vocalizaciones de esos humanos arcaicos, ni qué nivel de complejidad tenían, pero sí podemos inferir que la transmisión de información precisa sobre lugares, tiempos, peligros, oportunidades, ofrecía una ventaja clara. Aprender de la experiencia de otros ahorra errores, y cuando el error puede costar una vida, ahorrar errores es vital. El aprendizaje social permite algo crucial, que una solución encontrada por un individuo no muera con él, que se conserve, se imite, se ajuste. En un entorno donde la innovación material es limitada, la innovación cognitiva, nuevas formas de coordinarse, de compartir, de decidir, puede marcar la diferencia. No deja fósiles claros, pero deja huellas indirectas en la forma en que los cerebros evolucionan. Vivir bajo presión constante también favorece la atención sostenida, la capacidad de detectar cambios pequeños en el entorno, de notar señales débiles, de recordar eventos pasados y usarlos para anticipar escenarios futuros. No se trata de pensamiento abstracto en el sentido moderno, sino de una sensibilidad afinada al contexto, un cerebro que aprende a estar siempre encendido, sin agotarse del todo. Es importante evitar una idea simplista, que el estrés extremo siempre mejora la cognición. En realidad, el estrés agudo puede ser devastador, pero un nivel de presión sostenido, distribuido a lo largo de generaciones, puede favorecer cerebros que regulan mejor la respuesta emocional, que no colapsan ante la incertidumbre, que logran funcionar incluso cuando las condiciones no son ideales. No porque sea cómodo, sino porque es necesario. En este punto, el cerebro empieza a actuar como un integrador. No solo procesa información ambiental, sino también social, evalúa alianzas, detecta tensiones, ajusta comportamientos para mantener la cohesión. En grupos pequeños, perder a un miembro por conflicto interno puede ser tan grave como perderlo por una sequía. La capacidad de navegar relaciones complejas se vuelve una forma de adaptación. Los cambios graduales en la organización cerebral no implican que todos los individuos se volvieran más inteligentes de la misma manera. Implican que ciertas configuraciones cognitivas tendían a persistir más
que los grupos que lograban aprender mejor, cooperar mejor y comunicarse con mayor eficacia tenían una ligera ventaja, y en un cuello de botella prolongado, una ligera ventaja sostenida durante miles de años es suficiente. Nada de esto garantiza la supervivencia absoluta, simplemente inclina probabilidades, reduce el riesgo acumulado, permite que los errores no se transformen inmediatamente en finales definitivos. El cerebro bajo presión no se convierte en un órgano perfecto, se convierte en un órgano adaptable, y quizás ahí esté una de las claves más profundas de nuestra historia, no que el cerebro humano haya evolucionado para dominar el mundo, sino para resistirlo, para atravesar largos periodos de inestabilidad sin desintegrarse como especie, para sostener la continuidad cuando todo alrededor parecía empujar en sentido contrario. Aunque hayan pasado cientos de miles de años, aunque el planeta haya cambiado de forma radical y la humanidad se haya expandido por todos los continentes, el cuello de botella no quedó atrás del todo. No es solo una historia del pasado profundo, es algo que todavía llevamos con nosotros, incrustado en el cuerpo, silencioso, persistente, está en nuestra biología. Cuando los genetistas comparan el genoma humano actual con el de otras especies cercanas, aparece un contraste llamativo. A escala global, los humanos somos genéticamente muy parecidos entre nosotros, mucho más de lo que suele imaginarse. Dos personas elegidas al azar, incluso de regiones opuestas del planeta, comparten la mayor parte de su variación genética. Las diferencias visibles, color de piel, rasgos faciales, estatura, representan solo una fracción mínima del conjunto. Este nivel de similitud es inusual para una especie tan numerosa y tan extendida geográficamente. En términos estrictamente genéticos, la humanidad es sorprendentemente homogénea. La comparación con otros grandes simios ayuda a dimensionarlo. Los chimpancés, por ejemplo, muestran una diversidad genética mayor que la humana, a pesar de que su población total es mucho más pequeña y su distribución geográfica es más limitada. Lo mismo ocurre con los gorilas. Incluso poblaciones de chimpancés que viven relativamente cerca entre sí pueden ser genéticamente más distintas que dos seres humanos separados por océanos. La explicación más coherente para esta diferencia no está en el presente, sino en el pasado. Las poblaciones de chimpancés y gorilas nunca atravesaron un cuello de botella tan prolongado y severo como el que parece haber afectado al linaje humano. Mantuvieron, con altibajos, una mayor continuidad poblacional, y esa continuidad preservó más variación genética. En el caso humano, el estrechamiento dejó una marca clara. Muchas variantes genéticas simplemente se perdieron, no porque fueran malas, sino porque pertenecían a linajes que no lograron sostenerse. Cuando una población se reduce durante mucho tiempo, la diversidad se erosiona de forma casi inevitable, y cuando la población vuelve a crecer, lo hace a partir de lo que quedó, no de lo que había antes. Esa pérdida tiene consecuencias que no son ni buenas ni malas en sí mismas, son ambivalentes. Por un lado, la baja diversidad genética implica vulnerabilidades. Una especie genéticamente homogénea puede ser más sensible a ciertas enfermedades, a patógenos nuevos o a cambios ambientales específicos. Si muchas personas comparten configuraciones genéticas similares, un factor adverso puede afectarlas de manera más amplia. En ese sentido, la historia del cuello de botella nos recuerda que la humanidad no es biológicamente invulnerable, aunque hoy seamos numerosos. También explica por qué algunas enfermedades genéticas relativamente raras en términos absolutos pueden encontrarse en poblaciones humanas muy distantes entre sí, no porque haya una causa reciente común, sino porque el repertorio genético del que partimos ya estaba limitado cuando comenzamos a expandirnos por el mundo. Pero la otra cara de esa homogeneidad es menos intuitiva. Una baja diversidad genética también implica una compatibilidad biológica muy alta entre individuos. Desde el punto de vista reproductivo, eso facilita la mezcla entre poblaciones, reduce barreras genéticas, permite que grupos separados durante miles de años puedan reencontrarse y mezclarse sin grandes incompatibilidades. En un mundo de migraciones, encuentros y desplazamientos constantes, esa compatibilidad pudo haber sido una ventaja. Además, una base genética compartida facilita la transmisión de adaptaciones culturales, no porque la cultura esté escrita en los genes,
sino porque un sustrato biológico similar permite que aprendizajes, conductas y estrategias se difundan rápidamente. Lo que funciona en un grupo puede funcionar en otro con relativa facilidad. La biología no pone demasiadas resistencias. Desde esta perspectiva, el cuello de botella no solo redujo posibilidades, también generó una especie particularmente cohesionada en términos biológicos, una humanidad capaz de expandirse, mezclarse y reconstruir diversidad a partir de una base común muy estrecha. Es importante subrayar algo aquí. Esta homogeneidad genética no implica uniformidad real. Las diferencias humanas existen, son significativas y tienen efectos culturales, sociales y biológicos, pero esas diferencias se apoyan en una base compartida inusualmente grande. Somos distintos sobre un fondo muy similar. Cuando se mira así, el cuello de botella deja de ser solo una amenaza pasada y se convierte en una condición fundacional. Explica por qué la humanidad puede sentirse, al mismo tiempo, tan diversa y tan conectada. ¿Por qué es posible reconocerse en otros humanos, incluso cuando viven en entornos radicalmente distintos? También introduce una idea inquietante. Gran parte de lo que somos hoy no fue elegido por ventaja directa, sino heredado por supervivencia mínima. No tenemos el genoma más diverso, ni necesariamente el más robusto frente a todos los desafíos posibles. Tenemos el que logró pasar por un periodo extremadamente estrecho y luego expandirse con éxito. Cada célula de nuestro cuerpo lleva esa historia comprimida, no como un recuerdo consciente, sino como un conjunto de ausencias, genes que no están, variantes que no llegaron, caminos que se cerraron antes de tiempo, y aún así, con lo que quedó fue suficiente para poblar el planeta. Si este colapso fue tan profundo, tan prolongado y tan decisivo para nuestra historia, surge una pregunta casi inevitable: ¿por qué no lo recordamos? ¿Por qué no hay mitos, relatos fundacionales, advertencias transmitidas de generación en generación que hablen de un tiempo en el que casi dejamos de existir? La respuesta corta es simple, pero inquietante. Ocurrió demasiado pronto, mucho antes de que la humanidad tuviera las herramientas simbólicas necesarias para convertir la experiencia en relato duradero. Hace 900.000 años no existían mitos en el sentido en que los entendemos hoy. No había escritura, ni arte figurativo, ni tradiciones orales complejas capaces de conservar una memoria colectiva durante miles de generaciones. Incluso el lenguaje, tal como lo conocemos, probablemente no había alcanzado un nivel de abstracción suficiente para narrar un evento tan largo y difuso. Lo que existía era experiencia inmediata. Cuerpo, acción, reacción. El cuello de botella no fue una catástrofe puntual que pudiera contarse como una historia clara, antes y después. Fue una condición prolongada, una normalidad difícil, y las normalidades no suelen convertirse en mitos, se viven, se soportan, y si se sobrevive, se olvidan. La cultura humana recuerda bien los eventos abruptos, inundaciones repentinas, erupciones volcánicas, incendios devastadores. Esos episodios dejan huellas emocionales intensas y delimitadas en el tiempo, pero una escasez que dura generaciones no se percibe como un evento, se percibe como el mundo tal como es. No hay contraste, no hay relato que construir. Por eso, cuando buscamos este episodio en la memoria cultural, no encontramos nada, ninguna leyenda del tiempo en que fuimos pocos, ninguna advertencia ancestral sobre un mundo que casi se queda sin humanos. No porque no haya ocurrido, sino porque no había aún una humanidad capaz de narrarlo, y sin embargo algo recuerda. El cuerpo recuerda lo que la cultura no. No en forma de imágenes ni de historias, sino en forma de predisposiciones, de límites, de patrones compartidos. La baja diversidad genética es una de esas memorias silenciosas, la sensibilidad a ciertos tipos de estrés, la tendencia a cooperar bajo presión, la facilidad para reorganizarse socialmente cuando el entorno se vuelve incierto. Nada de eso es un recuerdo consciente, pero todo eso es consecuencia de una historia vivida. En cierto sentido, nuestra biología funciona como un archivo más antiguo que cualquier tradición oral. No selecciona qué guardar por su valor simbólico. Guarda lo que logró pasar, lo que sobrevivió. Todo, lo demás se pierde sin dejar rastro. Esto crea una paradoja profunda. Somos una especie obsesionada con el pasado,
construimos relatos, genealogías, monumentos, calendarios, pero uno de los episodios más extremos de nuestra historia no dejó ni una palabra. No porque fuera irrelevante, sino porque ocurrió antes de que pudiéramos nombrarlo. Pensarlo así cambia la relación con la memoria. No todo lo importante se recuerda. No todo lo decisivo se convierte en historia. Hay eventos que solo existen porque seguimos aquí para inferirlos. Si el cuello de botella hubiera sido apenas un poco más severo, no habría nadie preguntándose por él. El silencio sería absoluto. La ausencia de recuerdo también nos recuerda algo incómodo, la fragilidad del relato humano. Nuestra memoria cultural no es un registro fiel del pasado profundo. Es una capa reciente, construida sobre una base mucho más antigua que no habla en palabras. Cuando miramos hacia atrás más allá de cierto punto, la cultura se apaga y solo queda la biología. Eso no significa que el cuerpo sepa lo que ocurrió. No hay un trauma heredado en el sentido literal. No hay una memoria emocional transmitida genéticamente. Lo que hay son configuraciones que funcionaron mejor en un mundo difícil, rasgos que no fueron elegidos por ser óptimos, sino por ser suficientes. Y esa diferencia importa. Tal vez por eso ciertos patrones humanos se repiten una y otra vez a lo largo de la historia registrada. La tendencia a agruparse en comunidades pequeñas cuando todo falla. La importancia de la cooperación frente a la escasez. La rapidez con la que resurgen conflictos cuando los recursos se tensan. No porque recordemos el cuello de botella, sino porque fuimos moldeados por él. Hay algo profundamente humano en no saber esto de forma intuitiva, en creer que siempre fuimos muchos, en imaginar un pasado de expansión continua. La idea de que casi desaparecimos contradice la sensación de estabilidad que la cultura necesita para narrarse a sí misma. Y sin embargo, ahí está la huella, no en mitos, no en símbolos, no en historias contadas alrededor del fuego, está en la uniformidad genética, en la forma en que, pese a nuestras diferencias, seguimos siendo una sola especie sorprendentemente cercana entre sí, en la facilidad con la que nos reconocemos como humanos, incluso sin compartir lengua ni costumbres. Aunque la hipótesis del cuello de botella prolongado logra unir muchas piezas del rompecabezas, no es la única explicación que se ha propuesto. Cuando la ciencia se enfrenta a un pasado tan remoto, rara vez existe una causa única y cerrada. Lo que suele aparecer es un paisaje de posibilidades superpuestas, donde distintos factores pudieron interactuar, reforzarse o coincidir en el tiempo. Una de las alternativas más discutidas apunta hacia la actividad volcánica a gran escala. La Tierra, durante el Pleistoceno medio, no era un planeta tranquilo. Grandes sistemas volcánicos estaban activos, especialmente en regiones cercanas a África Oriental. Erupciones masivas pueden liberar enormes cantidades de ceniza y gases a la atmósfera, alterando el clima regional e incluso global durante periodos prolongados. Menos luz solar, temperaturas más bajas, alteraciones en los patrones de lluvia. Todo eso puede traducirse en crisis ecológicas profundas. La idea no es que una sola erupción haya estado a punto de extinguir a la humanidad, sino que una sucesión de eventos volcánicos combinados con un clima ya inestable pudiera haber agravado condiciones difíciles. En un mundo que ya enfrentaba ciclos glaciales más largos y secos, cualquier perturbación adicional podía empujar a poblaciones pequeñas más allá de su límite de resistencia. Otra línea de hipótesis se centra en las enfermedades. Aunque solemos asociar las pandemias con sociedades densamente pobladas, los patógenos han acompañado a los organismos desde mucho antes. En poblaciones pequeñas y aisladas, una enfermedad nueva puede tener efectos devastadores, no por su alcance global, sino por su impacto local. Si un grupo reducido pierde a varios de sus miembros reproductivos en poco tiempo, la continuidad queda comprometida, incluso si la enfermedad no se propaga más allá de esa región. El problema aquí es la evidencia. Las enfermedades no fosilizan con facilidad, no dejan marcas claras en huesos ni señales directas en sedimentos. Su presencia debe inferirse de forma indirecta a partir de patrones demográficos o genéticos compatibles con episodios de mortalidad elevada. Eso hace que estas hipótesis sean plausibles, pero difíciles de confirmar o descartar con seguridad. También existen propuestas que combinan múltiples factores: clima más hostil, eventos volcánicos intermitentes,
presión ecológica sobre las presas, fragmentación de hábitats y crisis sanitarias locales. En este enfoque, el cuello de botella no sería el resultado de una sola causa dominante, sino de una acumulación de tensiones que redujeron progresivamente la capacidad de recuperación de las poblaciones humanas. Este tipo de escenarios compuestos tiene una ventaja importante. Refleja mejor la complejidad del mundo real. Los sistemas naturales rara vez colapsan por un único motivo. Suelen hacerlo cuando varias presiones actúan al mismo tiempo, reduciendo los márgenes de adaptación hasta que cualquier perturbación adicional se vuelve crítica. Dentro del debate académico actual, uno de los puntos más discutidos no es si ocurrió una reducción poblacional profunda, sino cómo interpretarla. Algunos investigadores sugieren que distintos métodos genéticos pueden estar captando señales similares producidas por procesos diferentes. Por ejemplo, cambios en la estructura de las poblaciones, migraciones repetidas o periodos de aislamiento prolongado pueden, en ciertos modelos, generar patrones parecidos a los de un cuello de botella extremo. Eso no invalida la hipótesis principal, pero la obliga a convivir con otras posibilidades. La ciencia, en este nivel de profundidad temporal, avanza más por acumulación de indicios que por demostraciones definitivas. Cada nueva técnica, cada nuevo hallazgo fósil, cada mejora en los modelos computacionales ajusta el contorno de la historia, sin terminar de cerrarla. Lo importante aquí no es elegir una causa ganadora, sino entender que estamos ante un fenómeno complejo. La humanidad pudo haber estado al borde de la desaparición no por un único golpe, sino por una convergencia de factores que hicieron la supervivencia extraordinariamente difícil durante un periodo prolongado. Aceptar esa complejidad tiene un efecto curioso. Vuelve la historia más humana, menos épica, menos limpia, menos fácil de resumir, y al mismo tiempo más real. No sobrevivimos porque el mundo nos dio una última oportunidad clara, sino porque, en medio de múltiples presiones, algunos grupos lograron seguir adelante sin saber si habría un mañana mejor. A medida que el relato se vuelve más profundo, más antiguo, también se vuelve más incompleto. No por descuido ni por falta de interés, sino porque el pasado al que estamos mirando se encuentra más allá de lo que la evidencia puede iluminar con claridad. Y reconocer eso no debilita la historia, la vuelve más honesta. Sabemos que hubo un estrechamiento poblacional severo, sabemos que el clima cambió, sabemos que la diversidad humana se redujo de forma drástica, pero cuando intentamos responder preguntas más concretas, las que tienen rostro, lugar, movimiento, el terreno empieza a desdibujarse. Una de las grandes incógnitas es dónde vivieron exactamente esos grupos que lograron sostener el linaje humano. África Oriental aparece una y otra vez como una región clave, pero eso no significa que podamos señalar un punto preciso en el mapa. El continente es vasto, diverso, dinámico. Hace 900.000 años, su geografía no era la misma que hoy. Lagos que ahora no existen ocupaban grandes extensiones. Ríos seguían cursos distintos. Regiones hoy áridas pudieron haber sido refugios temporales y viceversa. El registro fósil africano, aunque crucial, está lleno de lagunas, no porque no haya existido vida humana en ciertos lugares, sino porque la fosilización es un proceso excepcional. Para que un resto humano llegue hasta nosotros, deben alinearse muchas condiciones improbables: enterramiento rápido, ausencia de erosión, estabilidad geológica y además que alguien lo encuentre millones de años después. La mayoría de las vidas humanas del pasado profundo no dejaron nada recuperable. Eso significa que los lugares donde sí encontramos fósiles no necesariamente fueron los más importantes, sino los más favorables para conservar restos. Y eso introduce un sesgo inevitable. Podemos estar mirando los márgenes, no los centros, zonas periféricas, no los refugios clave, sitios donde algo se preservó, no donde todo ocurrió. Otra gran pregunta es: ¿cuántas veces estuvo la humanidad realmente al borde final? El cuello de botella prolongado sugiere un periodo largo de fragilidad extrema, pero no nos dice si hubo uno o varios momentos críticos dentro de ese intervalo. ¿Fue una única fase continua de riesgo o una sucesión de crisis separadas por recuperaciones parciales que nunca llegaron a consolidarse del todo? Desde el punto de vista genético, distintas historias pueden producir señales similares. Varias reducciones poblacionales seguidas pueden parecer,
a gran escala, un solo estrechamiento largo, y sin un registro fósil continuo que lo acompañe, resulta difícil distinguir entre ambos escenarios. Sabemos que la cuerda se afinó, no sabemos cuántas veces estuvo a punto de romperse, tampoco sabemos cuántos grupos coexistieron en los momentos más críticos. Hablamos de unas pocas poblaciones aisladas, separadas por grandes distancias, o de una red dispersa de pequeños grupos que se encontraban de forma esporádica. La diferencia no es menor. En un caso, la supervivencia depende casi por completo del azar local. En el otro, existe una mínima posibilidad de intercambio, de refuerzo mutuo, de rescate demográfico. La cuestión de la consanguinidad también queda abierta. Mantener poblaciones pequeñas durante miles de años plantea desafíos biológicos reales. ¿Cómo se evitó una acumulación de problemas genéticos insostenibles? ¿Hubo suficiente movilidad y mezcla entre grupos para amortiguar ese riesgo? ¿O estamos subestimando la resiliencia de poblaciones pequeñas cuando el tiempo y la selección actúan juntos? Las respuestas por ahora son parciales. Incluso algo tan básico como el tamaño real de esos grupos sigue siendo incierto. Cuando hablamos de población efectiva, hablamos de una abstracción, un número que resume procesos complejos. La realidad vivida pudo haber sido más variable, momentos de crecimiento local seguidos de colapsos, grupos que prosperaron brevemente y luego desaparecieron, otros que resistieron durante generaciones sin expandirse nunca. Y luego está la pregunta más inquietante de todas: ¿qué no estamos viendo todavía? La historia humana profunda se reconstruye con fragmentos mínimos, un diente aquí, un cráneo parcial allá, un patrón genético inferido a partir de personas vivas hoy. Entre esos puntos hay enormes zonas en blanco. No sabemos cuántas formas humanas existieron sin dejar rastro, cuántos linajes se extinguieron sin que jamás sepamos que estuvieron allí, cuántas soluciones evolutivas se intentaron y fallaron. Aceptar estos límites no significa resignarse a la ignorancia. Significa entender el tipo de conocimiento que estamos construyendo. No es una película completa, es un mapa incompleto, trazado a partir de señales débiles pero coherentes. Cada nuevo hallazgo puede ajustar el dibujo, mover una frontera, cambiar una ruta, añadir complejidad y, aún así, hay algo notable. Incluso con todas estas incertidumbres, la idea central se sostiene. La humanidad atravesó un periodo de fragilidad extrema. No sabemos exactamente dónde, ni cuántas veces, ni con qué detalle, pero sabemos que ocurrió, sabemos que dejó huella, sabemos que por muy poco pudo haber terminado ahí. En el próximo bloque vamos a dar un paso más. Vamos a mirar qué significa todo esto para quienes estamos vivos hoy, porque aunque no sepamos los nombres ni los rostros de esos grupos, todos nosotros descendemos de ellos, y esa continuidad improbable y silenciosa conecta ese pasado casi borrado con cada persona que existe en el presente. Hay una idea que, cuando se entiende de verdad, cambia la escala completa de esta historia. No es una metáfora ni una forma poética de hablar, es una consecuencia directa de todo lo que vimos hasta ahora. Todas las personas vivas hoy, sin excepción, descienden de ese pequeño conjunto de humanos que logró atravesar el periodo más estrecho de nuestra historia. No importa dónde hayas nacido, no importa el idioma que hables, el color de tu piel, la cultura en la que creciste o el lugar que ocupas en el mundo actual, si retrocedemos lo suficiente, todas las líneas familiares convergen, todas pasan por ese tramo angosto del pasado. Todas dependen de que en algún punto, entre hace unos 900.000 y 800.000 años, un número muy reducido de seres humanos haya logrado sobrevivir y reproducirse. El árbol genealógico humano no es una estructura amplia y uniforme que se va afinando suavemente hacia el pasado. Es más parecido a un gran abanico que, al retroceder, se pliega de golpe. Millones de ramas actuales se comprimen en unas pocas, y esas pocas ramas sostienen todo lo que vino después. Pensar en ello obliga a abandonar muchas intuiciones comunes. Solemos imaginar la historia humana como una expansión continua, interrumpida a veces por dificultades locales. Pero esta historia no es local, es global. No afectó a una región, a un pueblo, a una cultura específica, afectó al linaje completo. No hubo otros humanos que siguieran adelante mientras algunos desaparecían. Si los hubo, no dejaron descendencia hasta el presente. Eso convierte a este episodio
en algo radicalmente distinto a guerras, epidemias históricas o colapsos de civilizaciones. En esos casos, siempre hay supervivientes externos, poblaciones no afectadas, continuidades paralelas. Aquí no. Aquí, si la historia hubiera seguido un camino apenas distinto, no habría nadie para contarla. Cuando decimos que descendemos de ese pequeño grupo, no estamos diciendo que todos seamos iguales en un sentido trivial. La diversidad humana es real, profunda y valiosa, pero esa diversidad se construyó después. Es una expansión posterior, una recombinación constante a partir de una base muy reducida. Las diferencias actuales son ramas recientes de un tronco común muy estrecho. Esta perspectiva también cambia la forma en que entendemos la separación entre nosotros y los otros. A escalas profundas del tiempo, esa separación se disuelve. Las fronteras culturales, nacionales, étnicas, son capas superficiales. Bajo ellas hay una continuidad biológica que no admite excepciones. Todos somos descendientes de una humanidad que durante mucho tiempo fue apenas suficiente. El árbol genealógico humano global no tiene un solo ancestro fundador, ni un pequeño grupo heroico claramente delimitado, es más bien una red de líneas que se entrelazan, se separan y se vuelven a unir hasta que en un tramo profundo quedan muy pocas y esas pocas líneas sostienen todo lo demás. Pensarlo así introduce una forma distinta de universalidad, no una universalidad abstracta basada en ideales modernos, sino una universalidad biológica concreta. No compartimos solo principios o derechos, compartimos una vulnerabilidad histórica, un pasado en el que la existencia humana dependió de que un número mínimo de personas lograra atravesar un mundo extremadamente difícil. También introduce una dimensión temporal nueva. Cada nacimiento humano actual es, en cierto sentido, la continuación de una cadena que nunca se rompió, una cadena que estuvo a punto de romperse durante decenas de miles de años, pero que, por una combinación de circunstancias, adaptaciones y azar, logró mantenerse intacta. Eso no convierte a la humanidad en especial, en un sentido triunfalista, la convierte en improbable, y hay una diferencia importante entre ambas cosas. Lo especial sugiere destino, propósito, inevitabilidad. Lo improbable sugiere contingencia, sugiere que las cosas podrían haber sido de otra manera, que no había garantía alguna de llegar hasta aquí. Desde esta mirada, la historia humana deja de ser una línea ascendente y se vuelve una trayectoria frágil, un recorrido lleno de bifurcaciones cerradas, de caminos que no llevaron a ninguna parte, de linajes que se extinguieron sin dejar huella. Lo que existe hoy es solo lo que pasó por ese filtro extremo. Esa huella no se manifiesta como un recuerdo consciente ni como una marca visible. Se manifiesta como una cercanía biológica sorprendente entre personas que en la superficie parecen muy distintas, como la facilidad con la que poblaciones separadas por continentes pueden mezclarse y reconocerse, como la ausencia de grandes barreras genéticas internas en nuestra especie. Mirado así, el cuello de botella no es solo un episodio del pasado, es una condición de origen de la humanidad actual. Todo lo que vino después, la expansión fuera de África, la diversificación cultural, las civilizaciones, la ciencia, la tecnología, ocurrió sobre esa base estrecha. Nada de eso borra el hecho de que durante un largo tramo fuimos muy pocos, y tal vez por eso esta historia resuena de una forma particular, porque no habla de ellos, de humanos antiguos, lejanos y ajenos, habla de nosotros en el sentido más literal posible, habla de las personas sin las cuales ninguno de nosotros estaría aquí, personas sin nombres, sin mitos, sin memoria cultural, pero con descendientes en cada rincón del planeta. Si juntamos todas las capas que fuimos recorriendo, el clima que cambia de ritmo, la genética que se estrecha, la experiencia humana vivida al límite, aparece una imagen distinta de la humanidad, no una especie diseñada para dominar, ni una línea recta de progreso inevitable, sino algo mucho más frágil, y justamente por eso más interesante. Durante un largo tramo del pasado, el planeta no ofreció condiciones favorables, los ciclos glaciales se alargaron, las sequías se volvieron persistentes, los paisajes se fragmentaron. En ese contexto, la diversidad humana previa empezó a reducirse, no porque una forma humana fuera mejor en abstracto,
sino porque el margen para sostener múltiples estrategias al mismo tiempo se volvió demasiado estrecho. La genética muestra ese estrechamiento con claridad, un cuello de botella profundo, prolongado, que redujo drásticamente la población efectiva. Muchas variantes se perdieron, muchos linajes no continuaron. El árbol genealógico se comprimió hasta quedar sostenido por muy pocas ramas y, aún así, no se rompió. La clave parece haber estado en la adaptabilidad, no en la fuerza física máxima, no en la especialización extrema, no en una ventaja puntual que resolviera todo. Lo que permitió la continuidad fue una combinación de rasgos modestos, pero acumulativos, movilidad flexible, dietas abiertas, cooperación social, aprendizaje constante. Ninguno de estos elementos es espectacular por sí solo. Juntos, sostenidos durante miles de generaciones, hicieron la diferencia. Cuando el entorno es estable, la especialización puede ser una gran ventaja. Cuando el entorno se vuelve impredecible durante decenas de miles de años, la especialización excesiva se convierte en un riesgo. La humanidad que atravesó este periodo no fue la más eficiente en una sola cosa, sino la que pudo cambiar de estrategia sin desaparecer en el intento. Eso también se refleja en el cerebro, no como un salto repentino hacia una inteligencia moderna, sino como una reorganización gradual, una mayor capacidad para aprender de otros, para coordinarse, para anticipar consecuencias, para sostener la cohesión social bajo presión. El cerebro humano no se volvió grande para conquistar el mundo, sino para navegar un mundo que exigía atención constante y decisiones cuidadosas. La experiencia humana de ese tiempo, aunque no dejó relatos, fue profundamente formativa. Vivir con casi nada durante generaciones selecciona no solo cuerpos resistentes, sino sistemas sociales que amortiguan el azar, grupos pequeños capaces de sostener a sus miembros, de compartir recursos, de mantener vínculos incluso cuando todo empuja a la fragmentación. Desde esta perspectiva, la supervivencia humana no fue una victoria clara sobre el entorno. Fue una negociación permanente, un equilibrio precario entre lo que el planeta ofrecía y lo que los grupos humanos podían ajustar. A veces se perdía terreno, a veces se recuperaba un poco. Durante mucho tiempo no hubo expansión real, solo continuidad mínima, y esa continuidad mínima fue suficiente. El resultado es una especie con baja diversidad genética global, pero con una enorme capacidad cultural, una humanidad biológicamente cercana a sí misma, capaz de mezclarse y reorganizarse con facilidad, y culturalmente diversa en extremo. Esa combinación no es casual, es coherente con una historia en la que la biología se estrechó y la flexibilidad conductual se volvió central. Decir que no sobrevivió el más fuerte no es una consigna moral ni una frase inspiradora, es una descripción bastante precisa de lo que sugieren las evidencias. La fuerza bruta no resuelve una sequía prolongada. La resistencia física no garantiza la continuidad cuando los recursos se fragmentan. Lo que importa es la capacidad de ajustarse, de cooperar, de aprender rápido, de no quedar atrapado en una sola forma de vivir. También es importante notar lo que esta historia no dice. No dice que la humanidad estuviera destinada a sobrevivir. No dice que hubiera algo inevitable en nuestro camino. De hecho, dice casi lo contrario, que estuvimos peligrosamente cerca de no hacerlo, que la historia pudo haberse cerrado ahí, sin testigos, sin memoria, sin futuro humano. Eso le quita a la humanidad cualquier aura de excepcionalidad garantizada, pero no le quita valor. Al contrario, la vuelve una especie improbable, no porque sea superior, sino porque existe pese a todo, porque atravesó un filtro extremadamente estrecho y contra toda expectativa razonable siguió adelante. Mirar nuestra historia desde este ángulo también cambia la forma en que entendemos el presente. La cooperación no es un adorno cultural reciente, es una estrategia profunda. La sensibilidad al contexto social no es una debilidad moderna, es una herencia. La capacidad de reorganizarnos frente a crisis no es una invención contemporánea, es algo que llevamos haciendo de una u otra forma desde que el mundo se volvió difícil y no dejó de serlo durante un tiempo inmensamente largo. La humanidad que emergió de ese cuello de botella no era poderosa, era persistente, no era numerosa, era suficiente, y con eso bastó para que miles de generaciones después el planeta estuviera lleno de personas preguntándose cómo fue posible llegar hasta aquí. Piensa por un momento en lo que implica este viaje
hace alrededor de 900.000 años, en un planeta que cambiaba de ritmo, la humanidad se volvió pequeña, tan pequeña que estuvo cerca de desaparecer sin dejar rastro. No hay relatos, no hay nombres, no hay memoria cultural de ese borde, y sin embargo, la huella quedó en el cuerpo, en la genética, en la simple continuidad de estar aquí. Quizá lo más extraño es esto: la vida humana no avanzó con trompetas ni con certezas, avanzó en silencio, con pasos cortos, con grupos dispersos que solo intentaban pasar una estación más, una generación más, sin saber que de esa persistencia mínima dependía todo. Y ahora, millones de años después, en una noche tranquila, podemos mirar hacia atrás y entender algo sencillo: existir es más frágil de lo que nuestra rutina diaria nos deja sentir, pero también más persistente de lo que el miedo imagina. No sabemos dónde estuvieron exactamente aquellos grupos, no sabemos cuántas veces el hilo estuvo a punto de romperse, solo sabemos que, por alguna razón, no se rompió, y tal vez esa sea la última imagen para llevarnos al sueño. Una especie improbable atravesando un mundo difícil, sin épica, sin promesas, solo continuidad. Buenas noches, y que la pregunta quede flotando, suave, mientras todo se aquieta: